Hoy veremos dos temas acerca de las primeras fórmulas de fe, que son las primeras formulaciones del credo en donde se profesa la fe católica. Ese es un primer tema, y el otro es la antífona mariana, bajo tu amparo. Esos dos temas son los que vamos a ver el día de hoy. ¿Y si saben por qué se llama símbolo? Buenas tardes a todos. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Jorge. Gracias, buenas tardes. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver si se entiende por qué se llama símbolo de la fe. ¿Qué cosa es un símbolo? Una representación ¿Representación de qué? de nuestros dogmas. Bueno, en esa época todavía no había dogmas. De la fe. Segundo, encontramos las fórmulas de fe, en donde todavía no existían los dogmas. Porque los dogmas se llevan... Son las señales, ¿no? Son las señales que nos van a indicar nuestra fe. El símbolo es una señal, es verdad. En este caso, al tratarse de la fe, es una señal de la fe. Es un símbolo en el que se identifican los primeros creyentes acerca de la fe de la Iglesia Católica. Entonces, pues, tenemos este tema de las primeras fórmulas de fe o símbolos. Los símbolos que encontramos en la iglesia primitiva. ¿Por qué se le llama iglesia primitiva? ¿Alguien sabe? ¿Fueron los primeros? Sí, es primitiva porque son los primeros, pero hay una razón histórica, porque también la historia antigua se identifica con la historia primitiva. ¿Y hasta qué año llega esa historia antigua? ¿Podría ser hasta la Edad Media? No, pues la Edad Media ya es la Edad Media. La época antigua termina con el acontecimiento importante del edicto o la proclamación que hace el emperador Constantino en el año 313. ¿Qué hizo el emperador Constantino en el año 313? ¿El concilio? ¿Perdón? ¿El concilio? No. Sí, la libertad de la religión. pero lo convoca después. Pero ahorita nos estamos refiriendo a una proclamación que hizo él como emperador. ¿La libertad de las religiones no, Fray? Sí, pero ¿cómo se llamó ese acontecimiento, ese hecho histórico por el cual el emperador Constantino permite que en todo el Imperio Romano se proclame la fe que cada uno quiera profesar? ¿Cómo se llama ese documento? El Edicto de Milán. Se llama edicto, o sea, una ley que el emperador Constantino da en Milán, en el norte de Italia. No lo da en Roma, porque él quería desplazar el centro de la cristiandad de Roma a Constantinopla. Entonces comienza por dar ese edicto en Milán en el año 313. Con ese edicto, con esa ley, pues nada menos que promulgada por él, que era el emperador del Imperio Romano, que todavía no estaba dividido, sino que todavía era una sola entidad política, pues con ese edicto permite que los cristianos puedan profesar su fe y ya no van a ser perseguidos. Porque desde que Cristo fue crucificado,
hasta ese año del 313, los cristianos fueron perseguidos por los romanos, por todos los emperadores romanos que estuvieron al frente del Imperio Romano. Hasta el año 313 encontramos que Constantino decide establecer la paz constantiniana. Y esa paz constantiniana consistió en promulgar ese edicto de Milán, por medio del cual en la ciudad de Milán, en el norte de Italia, proclama que todos los habitantes del Imperio Romano podían profesar la religión que más les gustara. Ya no va a haber persecución por motivos religiosos. Eso ocurre en el 313, pero ya desde antes los católicos, los cristianos, los creyentes en Cristo, habían formulado los fundamentos de la fe cristiana. Habían formulado muy brevemente, si bien de una manera incipiente, de una manera, digamos, pues primitiva, las principales verdades en las que creían todos los católicos, los creyentes en Cristo, y en esas verdades fundamentaban su identidad como discípulos de Cristo, como miembros de la Iglesia Católica. Entonces, por eso tenemos dos fórmulas de fe y le llamamos símbolo, pues porque es la bandera, es la insignia con la que se identifican los creyentes, por eso se llama símbolo. Y se llama apostólico. ¿Por qué se llama apostólico? Pues porque deriva de las enseñanzas de los apóstoles. Y tan es verdad que derivaba de la enseñanza de los apóstoles que hay un librito escrito en griego que se llama la Didaché. Ese librito Didaché reúne las enseñanzas de los apóstoles por medio de las cuales ellos, los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, querían educar a los creyentes en Jesucristo. Y ahí encontramos la señal de la cruz, encontramos el Padre Nuestro, encontramos el Ave María, encontramos esta oración de bajo tu amparo, y también encontramos el credo, pues que se llama así, el símbolo de los apóstoles. ¿Y qué cosa dice ese credo de los apóstoles? Pues son las preguntas que le hacían a los que querían asumir el compromiso de ser bautizados. ¿Crees tú en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, que vendrá a juzgar y a los vivos y a los muertos? Esa era la primera fórmula de fe que se le llama el símbolo apostólico. Como ven, tiene el fundamento de la fe en Jesucristo, en donde el creyente proclama su fe, su creencia, la verdad, en la que afirma que Jesucristo es Hijo de Dios, que Jesucristo nace por obra del Espíritu Santo, que nace de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que murió, que resucitó al tercer día de entre los muertos, que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Como ven, es una formulación muy sencilla de estas verdades de fe. La primera es creer en Jesucristo, la segunda que es Hijo de Dios, la tercera que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, la cuarta que fue crucificado bajo Poncio Pilato, la quinta que murió, la sexta que resucitó, la séptima afirmación que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y la octava afirmación que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Ese es el contenido de la fórmula de fe que proclamaban los primeros creyentes en Cristo y que se le llama el símbolo apostólico porque lo dieron a conocer, lo formularon los apóstoles. Todavía hoy se puede conseguir ese librito escrito en griego que se llama la Didaché. La Didaché es uno de los libros que publicó en España la colección Biblioteca de Autores Cristianos. Y ahí podemos encontrar el texto en griego y desde luego traducido al español de ese pequeño catecismo que son como 20 páginas de lo que se comprometían a vivir los creyentes en Cristo cuando eran bautizados por alguno de los apóstoles. Entonces por eso se llama símbolo de la fe de los primeros creyentes y se llama símbolo apostólico. Y esta formulación de la fe de los creyentes en Cristo, que se llama símbolo de los apóstoles, tiene su origen en lo que Cristo les pidió a sus apóstoles. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el mandato que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Ahí en ese versículo 19 del capítulo 28 de San Mateo, pueden ustedes consultar lo que Cristo les dijo a sus apóstoles. Vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A partir de ese mandamiento, los apóstoles comenzaron a dispersarse por todo el oriente, por todo el mundo conocido, por todo el imperio romano, para bautizar según el mandato de Cristo. Y llevaban ese catecismo rudimentario que conocemos como Didaché. Didaché es una palabra griega que significa enseñanza. La Didaché es la enseñanza de los apóstoles, por medio de la cual ellos querían establecer un núcleo de verdades, pues originario, primitivo, digamos sencillo, para que todos los creyentes en Cristo pudieran afirmar, según ese símbolo apostólico, afirmar su pertenencia a Cristo, afirmar su pertenencia a la Iglesia Católica. Y como ven, pues son 8 verdades en las que los apóstoles pusieron el fundamento de la fe en esa época primitiva, en esa época antigua. Porque este documento es del siglo II. El siglo II, como sabemos, va del año 100 al año 199. Y en esos años la fe de la Iglesia se afirma, se establece mediante este pequeño librito que se llama la Didaché, en donde estaba en griego el símbolo apostólico. Y este símbolo pues tiene una función que podemos decir es una función litúrgica, puesto que cuando eran bautizados los nuevos prosélitos, que provenían sobre todo de los mismos judíos o bien de los paganos que creían en la religión griega y que por la predicación de los apóstoles creían en Jesucristo. Y entonces al abandonar su fe en los dioses griegos o al dejar de formar parte de la sinagoga judía, pues en un pequeño rito, en un breve momento, los que guiaban a la comunidad bautizaban a los nuevos integrantes provenientes ya fuera del judaísmo, ya fuera de la religión griega. Y entonces pues se les enseñaba los rudimentos de la fe católica, el Padre Nuestro, la señal de la cruz, la oración a la Virgen María, el Ave María. También se les enseñaba pues esta breve fórmula del credo
que llamamos símbolo apostólico. Entonces tiene un peso relevante porque quienes profesaban esa fe, al recitar esta fórmula breve del símbolo apostólico, pues ya se identificaban como miembros de la comunidad cristiana y ya dejaban de participar en los ritos de los griegos, en los ritos de los judíos. Ya no necesitaban circuncidarse porque el bautismo sustituía a la circuncisión. Entonces, en torno a este resumen, a este breve texto del catecismo primitivo que se llamó símbolo apostólico, escrito en el librito que se llama Didache, porque la Didache contiene varias oraciones, varias preces, varias invocaciones. Por ejemplo, una muy bonita que dice: reúne, Señor, a tu santa iglesia en el reino que le tienes prometido. Y así como se recogen los granos de trigo para formar un solo pan, así también reúne a tus hijos dispersos para que formen un solo pan en el cuerpo de Cristo durante la Eucaristía. Porque ya se celebraba la Eucaristía, solamente la parte de la memoria de la consagración del pan y del vino, que fue lo que Cristo les pidió a sus apóstoles. Cuantas veces hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Entonces, pues, en todas las reuniones de los creyentes en Cristo, se celebraba la Eucaristía y luego se hacía una breve reunión para la educación de los nuevos prosélitos. Se leían los elementos de este pequeño librito, la Didache de los apóstoles, se aprendía el Padre Nuestro, el Ave María, la señal de la cruz y la fórmula del símbolo apostólico. Y entonces, en esta reunión litúrgica, que era muy breve y que era pues esencial para todos los que se reunían en torno a la fe católica, los padres de la Iglesia desarrollan la fe en Cristo. A partir de esa formulación del símbolo apostólico, los padres de la Iglesia derivan toda la doctrina de la Iglesia Católica acerca de Cristo, acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo y acerca de la Iglesia. Entonces, por eso comienza esta breve fórmula del símbolo apostólico con un grupo de artículos de fe cristológicos. Como ya les he dicho, eran 8 artículos de fe. ¿Crees en Jesucristo? Era el primero. ¿Crees que es hijo de Dios? Era el segundo. ¿Crees que nació por obra del Espíritu Santo de la Virgen María? El cuarto artículo era que fue crucificado bajo Poncio Pilato. El quinto, que había muerto. Se proclamaba la muerte de Cristo. El sexto artículo era que se proclamaba la resurrección al tercer día. El séptimo artículo, que está en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y el octavo artículo, que vendría a juzgar a vivos y muertos. A eso se refiere este símbolo apostólico, que fue la primera de las proclamaciones de fe según los apóstoles, según ese librito que se llama la Didache, escrito en griego, pues porque allá en la zona griega fue donde se reunieron los apóstoles, fue donde se comenzó a proclamar el Evangelio de Cristo. Y fue básicamente por la necesidad de dar a conocer a los griegos la nueva fe católica, ya que los judíos pues tenían una tradición muy similar
a la fe católica. Tenían toda la tradición del Antiguo Testamento, los judíos, en común con los católicos. Pero los griegos que provenían de la religión griega, pues casi no sabían nada del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el peregrinaje de los judíos, de los símbolos que fueron poco a poco consolidándose como elementos litúrgicos en la historia del pueblo judío. Por ejemplo, la cena pascual. La cena pascual pues era un rito conocido por los judíos, pero no era un rito conocido por los griegos. De modo pues que los apóstoles se dieron a la tarea de difundir los principios de la fe católica fundamentados en la fe judía, sobre todo para los griegos. Y por eso el librito que le llamamos Didaché está escrito en griego, porque era especialmente dedicado a los prosélitos de la fe católica provenientes de la cultura griega. De modo pues que este símbolo apostólico de la fórmula de la fe se llega a establecer solamente en el siglo II. El siglo II, como ya les digo, que abarca los años del año 100 al año 199. Y poco a poco ese librito de la Didaché y la fórmula del símbolo apostólico que contiene se va consolidando para establecer las comunidades de los creyentes en Cristo promovidas por los apóstoles en la región griega. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. De modo pues que No, gracias. en esta fórmula de fe, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, decíamos también Tertuliano, y Hipólito de Roma, Alejandro de Alejandría, que fueron discípulos de los apóstoles, establecen el fundamento de la fe católica con la ayuda didáctica de este librito que se llama La Didaché de los Apóstoles. La Didaché lo podemos consultar en Google o en Internet. Así es, lo pueden buscar en Internet con esas palabras Didaché o bien Didaché, D-I-D-A-C-H-E. Son 3 sílabas. Didaché. No es difícil escribirlo, ¿verdad? No. Así lo pueden encontrar en Internet. Didaché, en griego. Bueno, es una transliteración al español de la palabra griega Didaché. Y o bien con el título en español, que se llama Enseñanzas de los Apóstoles. O bien simplemente buscando el título de símbolo apostólico. Con esas 3 palabras pueden buscarlo en Internet y ahí lo van a encontrar. Está publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos en un volumen porque trae del lado izquierdo el griego, el original, y del lado derecho la traducción en español. Es un librito muy pequeño que se llama así, Didaché o Enseñanza de los Apóstoles. Y entonces los padres de la Iglesia, los discípulos de los apóstoles, comenzaron a dar cuenta de la historicidad del acontecimiento de Cristo. Es decir, se fundamentan en los documentos que fueron escritos por los evangelistas, primero los evangelios, pero también se fundamentan en este pequeño librito que se llama la Didaché. De modo pues que en ese libro de la Didaché dan cuenta de la historicidad de Jesucristo. Es decir, que Cristo realmente existió,
es un acontecimiento histórico. A eso se le llama historicidad. Historicidad, Jesucristo, la historicidad de Jesucristo pues tiene que ver con su nacimiento en Belén, con su vida que pasó en Nazaret, tiene que ver con su permanencia en Jerusalén durante varios meses o años. La historicidad de Jesucristo tiene que ver con el juicio que le hicieron los judíos. La historicidad de Jesucristo tiene que ver con su muerte. La historicidad de Jesucristo tiene que ver con su resurrección y también con la institución de la iglesia y la vida que llevaron los discípulos después de Pentecostés. A todos esos acontecimientos fundamentados en la historia le llamamos historicidad, es decir, que fueron acontecimientos que se verificaron en algún lugar de la tierra, en algún momento de la historia humana, y de la cual los apóstoles son testigos fidedignos. De modo pues que la Didache da cuenta de la historicidad de la trayectoria de Cristo en la tierra. La Didache habla de la preexistencia de Jesucristo, porque lo proclama Dios. La Didache habla de su generación humana, puesto que da cuenta de que fue engendrado en el seno de la Virgen. La Didache da cuenta de la historicidad del misterio de la encarnación, porque fue un privilegio, fue una acción, fue algo divino, que no tuvo que ver nada el ser humano en la generación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen. Solamente el Espíritu Santo y la Virgen son los que participaron en la generación, en la encarnación, en la gestación y en el parto de Jesucristo, según este librito de la Didache de los Apóstoles. Y a fines del siglo II aparece el texto del credo, como lo conocemos actualmente, en donde ya se habla de el Padre, creo en Dios Padre, y ya se habla del Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Pero el núcleo original de ese credo apostólico, de ese símbolo apostólico, es la confesión de fe en los acontecimientos de la vida de Jesucristo. Como les digo, la formulación más antigua la encontramos en un documento de Hipólito de Roma. ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, que vendrá a juzgar a vivos y muertos? Entonces tenemos aquí un primer núcleo de la fe católica en donde se menciona a la Virgen María con dos caracteres fundamentales que van a profundizarse y van a establecerse más ampliamente a partir de esta primera formulación de la fe católica en la proclamación de los apóstoles, en este símbolo apostólico. Esas dos cualidades de la Virgen son su maternidad divina, es decir, que se afirma ya desde esa primer texto o credo o símbolo apostólico, se afirma que la Virgen es madre de Cristo, que nació de su vientre, y se afirma que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, pues esos dos detalles, esos dos argumentos, van a ser los que posteriormente los padres de la Iglesia van a profundizar y van a argumentar con palabras griegas o con palabras latinas
recurriendo a la filosofía griega de las nociones de sustancia, accidente, naturaleza, persona y existencia. Todo eso es lo que tiene que ver con la fe católica a partir de la formulación de este documento que es el Credo de los Apóstoles o símbolo apostólico. Será hasta el año 381, en el Concilio de Constantinopla, cuando se dé a conocer ampliamente el credo que actualmente rezamos, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Eso también lo encontramos en el Denzinger, que es la reunión de todos los dogmas de la Iglesia, en el artículo 150 del Denzinger, que también lo pueden consultar en internet. Y ese es el tema de la fórmula del credo de los apóstoles o símbolo apostólico. Miren ustedes, ya nos va a sacar el Zoom. Alcanzamos a explicar perfectamente este tema, pero ya nos quedan 2 minutos. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, opinión o alguna petición que hacer a un servidor, pues háganla ahora o callen para siempre. Este documento nos va a mandar por correo. Se los voy a mandar el documento a su correo electrónico. En papel, Gracias. en un archivo de Word. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Elizabeth. No, Fray, está bien. Fray, ¿también va a mandar la grabación? Olga. Claro Es que, que sí. Disculpe, es que está muy mal mi internet y en ratos me ha estado sacando. Entonces, Bueno, les mando esta grabación con todo gusto. Ahorita que termine. Oiga, ¿y la del viernes de Fray José Luis? Me pasó lo mismo. Me parece que esa no la tengo, discúlpenme. Bueno. ¿Alguna otra ¿Se pregunta? puede pedir a Fray José Luis? Perdón, no entendí. ¿Se puede pedir a Fray José Luis? Pues sí hay que hablarle a él y pedírsela. Gracias, Fray. Fray. Dice Fray Beto que hay muchos ruidos que se producen cuando uno mueve la cámara o pasan las hojas junto al micrófono de su celular. Se sugiere que se desactiven los micrófonos y que se activen hasta el final de la clase. Lo haremos la próxima vez. Sí, Fray. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos. No, muchísimas gracias. Fray Javier, Gracias. buenas tardes. Gracias, buenas Muchas tardes para gracias, todos. Fray. Gracias, Fray. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, de veras.